Seguimos aquí, mientras esperamos a Carlos Luz, llamó, un oyente, Aldo Faro de Villa Urquiza, para, lógicamente, manifestar su indignación por todo lo que pasó y lo que está pasando, esta lamentable situación colonial que tenemos en la Argentina, de saqueo sistemático, es un país saqueado, y así, lógicamente, no puede crecer la Argentina, ni puede plantearse ni la soberanía nacional, ni puede plantearse la justicia social. Y Aldo Faro hace mención a un dirigente que en la década del 90, Carlos Menem, que efectivamente, Carlos Menem se entregó al enemigo. La verdad es que Carlos Menem no llegó para hacer lo que le comento, Aldo. Carlos Menem llegó para realizar un programa de gobierno que tenía que ver con la reivindicación de lo nacional, la reivindicación del federalismo, la reivindicación de los derechos humanos. Bastaría recordar algunos de sus discursos de campaña, bastaría recordar cuando estuvo en Ushuaia en aquella campaña de 1989 diciendo que, aunque costara sangre, íbamos a recuperar las Islas Malvinas. Haciendo quizás un alarde de exageración, porque en realidad no teníamos por qué seguir derramando sangre para recuperar las Malvinas, pero poniendo de manifiesto la voluntad nacional que tenía este caudillo riojano, emulador de Facundo Quiroga, y cuando llegó con su programa, un programa que tenía que ver con la revisión de la deuda externa, tenía que ver con la recuperación del manejo de las finanzas para la Argentina, tenía que ver, en fin, con una cantidad de elementos que eran constitutivos incluso del peronismo anterior. Y él vio dificultades, y frente a las dificultades, los hombres dicen que tienen siempre dos posibilidades, una pelear y la otra huir, ¿no? Dicen que cuando usted se enfrenta a un oso, bueno, está el oso, si puede, huya, porque el oso es más grande, y si no, tiene que pelear con el oso. Bueno, en realidad, Menem no huyó, se entregó a las relaciones carnales con la potencia hegemónica de aquel momento, que eran los Estados Unidos, el famoso consenso de Washington, y entonces, como él venía del nacionalismo popular, tuvo que sobreactuar su liberalismo, tuvo que sobreactuar su entreguismo, tuvo que sobreactuar en la legislación, en toda la legislación, en la minería, en el petróleo, en la pesca, en los agronegocios, en la introducción de la soja transgénica, los agrotóxicos, en la entrega de todo, porque Carlos Menem entregó, privatizar es una palabra, entregó más de 300 empresas. Dentro de esas 300 empresas estaba YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SEGBA, que la gente joven ni se acuerda de qué era, pero eran los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, Entel, que era nuestra empresa nacional de telecomunicaciones, desmanteló el ferrocarril, en fin, en aquel momento después se recuperó las aguas, pero también había entregado aguas, es decir, obras sanitarias de la nación. Es decir, que lo de Menem fue la entrega más absoluta, y además cometió el acto de entrega, que es cuando en la reforma constitucional de 1994 se ceden los recursos primarios a la propiedad y soberanía de las provincias. Pero ahí hay un error. ¿Por qué? Porque no se trata de perjudicar a las provincias, muy por el contrario, se trata de defenderlas. Pero no es lo mismo cuando una provincia pequeña negocia con una empresa multinacional que cuando quien negocia es la nación. Es decir, son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es que una pequeña provincia de pocos habitantes, que no tiene ni 1 millón de habitantes, pobre, con un Producto Bruto Interno pequeño, con dificultades, negocie frente a una multinacional, y otra cosa es que la nación argentina negocie con una multinacional, porque la nación argentina somos casi 50 millones de habitantes, somos un territorio gigantesco, somos
poder en el mundo. En cambio, una provincia no es poder en el mundo. Entonces, al tupacamarizar la Argentina, es decir, al descuartizarla y poner los recursos en manos de las provincias están minusválidas en esa negociación y se ven, a través de la propia legislación nacional, compelidas a esto que nos hablaba Hugo Ávila, que era la de simplemente quedarse, él dice, a lo sumo el 2%. Todas las cuentas que vengo recibiendo desde hace varias décadas es que las provincias no se quedan ni siquiera con el 2%. Primero porque no pueden cobrarle más del 3%, pero además de ese 3% que les cobran, las empresas mineras descuentan sus gastos, con lo cual siempre descuentan más o menos el 50%, con lo cual les queda a las provincias el 1,5%. Pero el 1,5% no es del valor real de lo que se llevan, sino de lo que ellos dicen que se llevan, a simple declaración jurada de las empresas. Con lo cual es una estafa. Y Carlos Menem, para no perdernos, Carlos Menem, sí, efectivamente, yo creo que traicionó a la patria argentina. En su entreguismo traicionó a la patria argentina. Yo no quiero ofender a nadie, porque hay gente que es menemista, hay gente que dice que fue un gran gobierno. La verdad que no fue un gran gobierno, fue un pésimo gobierno. Pésimo gobierno. Salvo que usted crea que la nación no tiene que tener un proyecto. Salvo que usted crea que la nación somos seres individuales, empresas privadas. No, eso dicen los libertarios, porque los libertarios son la polea de transmisión de los centros imperialistas que dicen ustedes no son un pueblo, ustedes son personas individuales. ¿Qué quieren decir? Divide y reinarás. Si somos apenas individuos, apenas familias, apenas empresas, si eso es la nación no tiene un proyecto, y si la nación no tiene un proyecto, el enemigo avanza y se va quedando con todo. No, nosotros somos una nación y tenemos que volver al concepto de patria. Y la patria debe recuperar todo lo que ha perdido. Debe recuperar todo lo que ha perdido en el mar, en las islas, todo lo que ha perdido en la cordillera, todo lo que ha perdido en la pampa húmeda, todo lo que ha perdido en los puertos, en el comercio exterior, todo lo que ha perdido por la deuda infame, una deuda que se le instaló artificialmente al pueblo argentino, para someterlo, para explotarlo, para saquearlo. La patria tiene que volver. Sin patria no somos nada. Y sin patria, lógicamente, los chicos dicen, bueno, si no tenemos patria, ¿para qué me voy a quedar? Si yo puedo ir a otro lugar donde me vaya a mí mejor. Y entonces, en lugar de ganar $500 por mes, como puede ganar acá, se va a otro lugar donde gana 1.000. Pero, lógicamente, si no hay patria, ¿para qué quedarse? Pero si hay patria, nos quedamos, y nos quedamos a luchar, y nos quedamos a sacar este país adelante. Así que a mí me parece que lo que nos acaba de señalar nuestro amigo es muy oportuno, muy pero muy oportuno. Aquí hay que recuperar ese concepto. Si no recuperamos ese concepto y entendemos que entre todos, unidos, mancomunadamente, con objetivos comunes, podemos sacar al país adelante, pero que si estamos solitos, divididos, aislados, entretenidos como idiotas mirando la televisión, sin saber a dónde vamos, sin saber por qué nos va tan mal, sin saber por qué nuestros hijos no pueden hacerse una casa, sin saber por qué la educación se derrumba en la provincia de Buenos Aires, estrepitosamente, sin saber por qué cuando vamos a un hospital lo vemos tan alicaído, por qué nos atienden tan mal la salud, por qué no hay médico de cabecera para el 100% de los argentinos. Sí, claro, si nos vamos transformando en personas que se van aislando adentro de un caparazón y lógicamente los medios de comunicación ayudan a que creamos ese caparazón de entretenimiento, que pasemos y hagamos zapping en la televisión y después estemos realmente como zombies por la vida. Evidentemente así no vamos a salir. Lo que sí vamos a salir es cuando empecemos a volver a vernos la cara, a intercambiar opiniones.
En ese intercambio de opiniones van surgiendo las ideas, nos vamos esclareciendo los unos a los otros, lo que uno ignora el otro lo sabe, y el que ignora una cosa sabe otra y también la socializa, y cuando vamos teniendo una comprensión del fenómeno que estamos sufriendo, nos podemos empezar a liberar de ese fenómeno que estamos sufriendo. Y el fenómeno que estamos sufriendo es muy sencillo, es el colonialismo. No es el liberalismo, etcétera, etcétera, todo mentira. Lo que estamos sufriendo es el colonialismo. Lo que estamos sufriendo es, como les decía hace un rato, es la adulteración subversiva de principios básicos. En la Argentina, si se hubiera seguido la línea de Mariano Fragueiro, que señalaba con anterioridad, siempre el trabajo hubiera estado por arriba de las finanzas. Siempre hubiera sido preferible trabajar a especular financieramente. Pero en la Argentina de 1976 a la fecha, siempre conviene más especular, parasitar financieramente, que trabajar. Siempre conviene más buscar dónde poner plata a interés. Y el dinero no genera dinero. El dinero no genera riqueza. El dinero en sí no es riqueza. Lo que genera riqueza es el trabajo productivo que satisface necesidades. Entonces, hay que dar vuelta a la torta y poner todo el sistema financiero al servicio del trabajo y la producción. Y no como ahora, donde el trabajo y la producción están al servicio de los bancos. Bancos extranjeros, fondos de inversión extranjeros, capitales parásitos, totalmente inútiles, que le chupan la sangre al pueblo argentino, con una dirigencia que parece mirar para otro lado y decirnos, algunos dicen que esto está bien porque son cipayos, ellos algo reciben de este colonialismo, y otros nos dicen no nos dan las relaciones de fuerza, pero muchachos, hablemos con claridad de las relaciones de fuerza. No tengan ninguna duda que cuando el pueblo sepa que salimos adelante, cuando recuperamos el concepto de nación, el concepto de patria y recuperamos todo lo perdido, ahí no nos para nadie. Eso es la Argentina. Hacia ahí debemos ir. Entonces, claro, Menem ha sido un traidor a la patria, pero yo no quiero ofender a nadie. Mi caracterización es esa, infame traidor a la patria. Infame traidor a quienes lo votaron, al pueblo trabajador. Infame traidor a los intereses estratégicos del país, que desmanteló totalmente la Argentina. ¿Para qué? Para que no volviéramos a ser un país soberano. La crisis del 2001 creó una oportunidad que se brindó sola, porque la crisis mostró que aquel país de fantasía que el Fondo Monetario Internacional vendía al mundo como el país del éxito, que llevaban a Carlos Menem al Fondo Monetario Internacional para que le diera lecciones al mundo sobre el bienestar de la Argentina, ese país se fundaba en una enorme mentira, que era tomar deuda por más de 10.000 millones de dólares cada año. Y entonces le dejó el paquete del endeudamiento perpetuo a De la Rúa, y De la Rúa, en lugar de desarmar ese paquete, se lo quedó en las manos. Y llegado el momento lo llamó a Domingo Cavallo para que desarme el paquete y les explotó a los dos. Y tuvimos la crisis del 2001. Y debido a la crisis del 2001, y a que se suspendió el pago de la deuda externa, es decir, se frenó esa sangría, y que hubo una devaluación tremenda que sufrió a nuestro pueblo, pero en abril del año 2002, 4 meses después, empezó la recuperación económica de la Argentina, que duró aproximadamente hasta el 2008. Parecía que habíamos reencontrado el camino, pero lentamente una dirigencia que no tiene brújula fue perdiendo el camino, se fue desviando y fue entrando en un conjunto de variantes, de demagogia política, si se quiere, vaya a saber, de darle más importancia de la que tiene ganar o perder una elección, y nos fuimos desviando del buen curso de la economía y terminamos ahora en una crisis equivalente a la del 2001. Cuando digo equivalente no sé si es más o es menos. Algunos dicen que es más, que es peor. Puede ser o no, no lo sé exactamente, pero es una crisis equivalente a la del 2001. Si ustedes observan, la Argentina viene estancada desde hace varios años.
sin posibilidades de un crecimiento sostenido. Te dicen, no, pero hemos recuperado. Sí, recuperamos y caemos, recuperamos y caemos, recuperamos y caemos, pero cuando usted ve el largo plazo, cuando usted toma los últimos 12, 13 años de la economía argentina, estamos absolutamente estancados. Y cuando toma 50 años, nos encontramos con que el PBI per cápita de la Argentina de hoy es igual al del 1974. Entonces, algo hemos hecho absolutamente mal. ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? Habernos entregado al enemigo. Hablemos con claridad. Nos entregamos al enemigo. ¿Qué es lo que hicimos mal? Haber bajado nuestras banderas. Haber bajado nuestras banderas. Y eso lo fueron haciendo gobierno tras otro. ¿Por qué? Porque las relaciones de fuerza no nos daban. ¿Cómo que no nos daban? Se convocó al pueblo para medir la fuerza que había en el pueblo, para superar la resistencia de los lobbies de los bancos, de los lobbies de los grupos financieros, de los fondos de inversión extranjeros, de los lobistas de las empresas petroleras, de las empresas mineras. Se convocó al pueblo para contrarrestar la fuerza que tienen estos miserables. Y no, porque la dirigencia política, bueno, fue acomodando el cuerpo, fue siguiendo por el camino más cómodo y nos trajeron hasta esta situación. Ahora hay que salir. Y evidentemente, por eso no quiero insultar a nadie, habrá que hacer una gran unidad para poder sacar el país adelante. Una gran unidad para poner las cosas en orden. Una enorme unidad. Y el país sale rápido, pero hay que tomar algunas medidas, va a haber que tomarlas y son inexorables. Lo lamento, pero son inexorables. Y una de esas medidas va a tener que ser terminar con la ley de entidades financieras, como les decía antes, y poner las finanzas al servicio del trabajo. Pero otra va a tener que ser suspender por un tiempo el pago de la deuda externa. Lo lamento, pero el país soberano va a tener que suspender durante un tiempo el pago de la deuda externa. Y otro va a tener que ser la reforma tributaria. Sin reforma tributaria en la Argentina no hay salida. ¿Qué quiere decir la reforma tributaria? Bajar todos los impuestos al trabajo y a la inversión y subir, lógicamente, recaudar, porque hoy en día prácticamente no pagan nada, recaudar las grandes rentas de la nación que se han privatizado en pocas manos y que esas pocas manos que se quedan con las grandes rentas de la nación, en lugar de reinvertir el dinero en la Argentina, lo fugan al exterior. Entonces tenemos que buena parte de nuestros empresarios más importantes de la Argentina viven en Punta del Este, porque no quieren pagar impuestos los tipos. Y claro, los pueden evadir los impuestos. Evaden, fugan el dinero, tienen dinero en negro. Es increíble. Horacio Robelli decía que de las 100 empresas que sacaron 25.000 millones de dólares, un poquito menos, 24.000 y pico de millones de dólares, en la época del crédito del Fondo Monetario Internacional, época de Macri, otro infame traidor a la patria que llevó el oro del Banco Central al Banco de Londres. Ese es otro capítulo. Pero durante ese periodo, después de la crisis de abril de 2018 y hasta diciembre del 2019, 100 empresas llevaron casi 25.000 millones de dólares baratos del Banco Central de la República Argentina, y de esas 100 empresas, 99 empresas no podían justificar el dinero que tenían en pesos a través de sus balances. Quiere decir que tenían dinero en negro. Y el Estado, en lugar de investigar, como son los amigos del poder, no investigan nada. Entonces, claro, somos un país de saqueo. Y un pueblo, bueno, de brazos caídos. Y la clase trabajadora, la clase trabajadora organizada tiene un papel sumamente importante en esta Argentina, pero evidentemente tiene que organizarse con un objeto que tenga que ser algo más que pedir un aumento de salarios. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay que pedir aumento de salarios y los salarios tienen que compensar la caída que significa la tremenda inflación. Todos los meses, todos los días, usted cobra y al día siguiente ya vale un poquito menos su salario. Y si deja pasar 5 días, ya tiene un 1% menos. Y si deja pasar 30 días, ya tiene 6 o 7% menos. Y si usted se quedara con un salario entero durante 3 meses para gastarlo al tercer mes, ya habría perdido más del 20% del poder adquisitivo del salario. Lógico que hay que pedir aumento de salario, pero la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado, la CGT, la CTA, tienen que ir por más.
y tienen que convocar al pueblo con un programa que por lo menos tenga estos 3 puntos que acabo de mencionar, ¿verdad? Reforma financiera, suspensión del pago de la deuda externa y reforma tributaria, pero tiene que ver más, lógicamente. Mire, hay tantos, podríamos hacer un programa de 100 puntos, pero hay un punto que lo hemos hablado aquí en este programa con Ricardo Inti Alpert. Acá lo que se puede hacer es un tremebundo programa de vivienda. Están faltando más de 3 millones de viviendas en la Argentina. Qué hermosa oportunidad. Bueno, algunas viviendas es solamente ampliarlas, otras es reformarlas, otras es hacerle mantenimiento, pero hay otras que hay que construir desde cero. Y en total estamos hablando de más de 3 millones, prácticamente 4 millones de viviendas. Es una enorme oportunidad para reactivar toda la economía, para generar trabajo para todos. Y junto a eso podríamos seguir con la reconstrucción de la industria ferroviaria, la reconstrucción de 40, 50 mil kilómetros de vía que si se hicieron en el siglo XIX con la tecnología actual se podrían hacer muchísimo más rápido, reconstruir la industria naviera argentina, darle trabajo al astillero Río Santiago, porque necesitamos ocupar nuestro mar y para eso tenemos que producir barcos, necesitamos recuperar los fletes, para lo cual necesitamos una marina mercante, necesitamos reconstruir una empresa de fabricación de aviones, que la tuvimos. Necesitamos recuperar la industria siderúrgica, la industria metalúrgica. Necesitamos también, lógicamente, no me olvido, la industria 4.0, esta industria de la modernidad, esta industria que empieza a tomar en cuenta la forma en que se organiza la industria a su interior, la tecnología que utiliza, la información, la robótica, las impresoras 3D, cómo se interrelaciona esta empresa con la cadena de valor del mundo empresario, cómo se relacionan con los clientes, cómo se relacionan con sus proveedores, cómo se hacen más ágiles y se moderniza todo el sistema de punta a punta, es en la industria 4.0. También, lógicamente, las industrias que tienen que ver con el pensamiento, con el software, con la economía inteligente. Pero quiero decirle que las economías por venir no niegan a las economías pasadas. Así como la industria no puede negar a la agricultura, es decir, que usted cuando hace una nación industrial no deja de producir alimentos. Así la nación que va completando su primera revolución industrial tiene que ir por la segunda, por la tercera, por la cuarta, tiene que ir hacia la modernidad, pero tiene que ir conteniendo y modernizando todas las formas anteriores de producción económica. Esto es fundamental si queremos tener un proyecto. Bueno, creo que les he hablado demasiado, ¿no? Es mucho lo que les he hablado. Bueno, esto es por el amigo que nos ha mandado felizmente unas palabras muy, muy, muy lindas que me ha transmitido por teléfono y que yo las rescato porque creo que de esa manera es como vamos a ir, entre todos vamos a ir reconstruyendo este tejido que es la Argentina, este proyecto común que es la Argentina y que requiere que todos nos involucremos.